Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con el tema de cálculo diferencial. Bien, en el caso de los temas que hemos visto antes, hemos visto temas de matemáticas que se pueden considerar como matemáticas estáticas. Es decir, que describe situaciones que están en una situación fija, ¿no? Sin cambios. A diferencia de eso, en el cálculo vamos a ver una matemática dinámica. Un momento, vamos a ver. Aquí está. Un momento. Eh, Aquí está. Es que todavía no ubico bien aquí, aparecen diferentes partes de la pantalla cuando alguien quiere entrar. Eh, la diferencia del cálculo diferencial con la matemática que hemos visto hasta antes de este tema es que en el cálculo empezamos a ver una matemática digamos, una matemática dinámica que describe cosas que están cambiando, y precisamente el cálculo diferencial analiza qué tan rápido, razones de cambio, ¿no? Qué tan rápido cambia una cantidad cuando cambia otra cantidad de la cual depende. En términos matemáticos sería qué tan rápido cambia una función cuando la variable independiente de esa función está cambiando, ¿no? Entonces, es una matemática dinámica. De hecho, este cálculo lo tuvo que crear Isaac Newton para poder describir su mecánica, ¿no? En los tiempos de Newton no existía el cálculo, y para poder describir las leyes de la mecánica, el movimiento, tuvo que crear también la matemática, ¿no? Que es precisamente el cálculo. Se le da la autoría a él y a Leibniz, ¿no? También. Bien, básicamente se trata de lo siguiente. Podemos empezar con el significado geométrico. Voy a dibujar aquí una gráfica. Eh, Vamos a ver, aquí está la pluma. Estoy ubicando aquí mi pluma para que salga lo mejor posible el dibujo. Con la cuadrícula, a ver, es que como que se resbala aquí la punta de la pluma. A ver, sí, en otra parte de la pantalla. Esto, pues, un momento, es como que se jala la pluma a un lado. Bueno, usar aquí un recurso que traiga tela. A ver, en la clase anterior no me estaba pasando esto. A ver, aquí voy a cambiar rápidamente la punta. A ver, aquí más o menos. Bueno, lo que quiero hacer es una... Curioso, no he estado pasando esto. Y más o menos, no sé, le cambié la punta, pero sigue igual la pluma. Entonces, bueno, tenemos aquí un plano XY. Tenemos aquí, cuando hablamos de funciones, generalmente hablamos de f de x, ¿no? Donde x la llamamos la variable independiente
y f la función. Básicamente una función, recuerden que es como una regla de asociación en donde a un cierto conjunto que le llamamos el dominio de la función, le asociamos a cada elemento del dominio, le asociamos un valor. Y a esos conjuntos de todos los valores que salen de asociarle a cada valor del dominio un valor, por acá le llamamos rango, ¿no? Y por aquí hay una, digamos, regla o alguna receta que nos dice qué hacer con cada elemento del dominio, qué regla le aplicamos para encontrar el elemento del rango que le corresponde. Por ejemplo, x cuadrada más 1 es una función, es una regla, ¿no? Es una regla que me dice qué es lo que tengo que hacer con cada elemento del dominio para asociarle un elemento del rango, ¿no? Por ejemplo, si aquí está el 1, esta regla me dice que tengo que elevarlo al cuadrado y agregarle 1, y entonces al 1 le asociaría 2, de acuerdo con esta regla. Y si tuviera el 3, sería 3 al cuadrado más 1, y eso sería el 10, ¿no? Y así. Básicamente eso es una función. Se tiene que definir el dominio, y en términos del dominio, el rango. La función, dependiendo de la forma matemática, pues puede ser que no se pueda definir para algunos valores. Por ejemplo, si tuviéramos f de x igual a 1 sobre x menos 1, la limitante aquí es que no podemos tener x igual a 1, ¿no? Porque no está definida la división entre 0. Pero bueno, una vez que tenemos definida una función, podemos graficar la función. La gráfica de la función es el conjunto de todos los puntos de parejas ordenadas x, f de x, ¿no? Donde x son los elementos del dominio y f de x el valor de la función que le corresponde en el rango a cada uno de esos puntos del dominio. Y entonces generamos una gráfica, ¿no? Una gráfica, aquí voy a dibujar una gráfica cualquiera, no le voy a poner una forma matemática. Voy a dibujar algo así en general, ¿no? Entonces, bueno, para el propósito, mejor voy a cambiar la forma de la curva, algo así, ¿no? Ahora vean lo que tendremos aquí. Vamos a escoger dos puntos cualquiera, le vamos a llamar a aquí este punto, un punto cualquiera X, y aquí más adelante un punto X más H, un punto X más H, lo que significa que entonces la distancia entre estos par de puntos es H, ¿no? De esta forma. Escojamos ahora a este punto X le corresponde un valor de la función que es f de x, que estaría aquí, ¿no? Entonces, este punto sería, la gráfica de la función está en rojo, y este punto, que es un punto que está dentro de la gráfica de la función, es el punto x, f de x. El que estoy dibujando aquí, ¿no? Sería el punto x, f de x. La coordenada x es x y f de x es la coordenada y. Ahora vean, vámonos a x más h. Y luego vamos a ver que en este punto de la gráfica, donde la coordenada x es x más h, la función tiene otro valor aquí diferente. Nos vamos al eje vertical. El valor de la función ahí sería f de x más h, ¿no? El valor que le corresponde a la función cuando x es x más h. Si ahora dibujamos una línea recta que una a los puntos, voy a escoger otro color. Si escogemos una gráfica, la voy a poner en verde, que una a los puntos. A ver si puedo mover esta para acá. Bueno, si no,
sale la recta, es una recta que la idea, ahora sí sale, ahí está, ¿no? Una recta que une a los puntos, esos dos puntos. Eh, vean, esta línea recta que une estos dos puntos, en este caso sería una secante, ¿no? Una secante corta la gráfica en esos dos puntos, pero además lo que dibujé en verde puede ser visto como una parte de una línea recta que podemos calcular su pendiente. Déjenme ver si hay unos compañeros que están tratando de ingresar, parece que no. Entonces, es una secante que a su vez la podemos considerar como una parte de una línea recta. La línea recta, pues saben que eh, se mantiene con una pendiente constante. La pendiente mide la inclinación de la recta. Y la pendiente, tenemos así la recta verde, forma un triángulo rectángulo, ¿no? De esta manera. Aquí sería un ángulo recto. Y entonces viéndolo como una línea recta, si queremos medir su inclinación, calculando su pendiente, saben que la pendiente de una recta o de un, digamos, sí, de una línea recta sería, en este caso, este cateto entre este otro del segmento de la recta. Podemos tomar cualquier tramo de la recta, formar un triángulo rectángulo, y entonces el cambio en la coordenada y es lo mismo que el cambio en el valor de la función entre el cambio en la coordenada x, eso les da la pendiente, ¿no? Sería delta y entre delta x. En este caso es el cambio de la función entre el cambio de la variable independiente. Entonces, en este caso, la pendiente de esta recta secante, en este caso es una recta secante, pues va a ser el cambio de la función, es el valor f de x más h, que es lo que vale en este punto de arriba, menos f de x, que es lo que vale en la parte de abajo, ¿no? Y esa diferencia que podemos ver aquí es lo mismo que este cateto, ¿no? Entonces aquí tendríamos f de x más h menos f de x, es el cambio en la función, y el cambio en la variable independiente sería h, ¿no? O sea, x cambió de x a x más h. Entonces el cambio en la variable independiente es h. Pero bueno, esa es la pendiente, ¿no? De esa recta que une ese par de puntos. Ahora vean, ¿qué pasa si voy haciendo h cada vez más pequeña? Por ejemplo, si me voy a la mitad, y hago la h a la mitad de lo que está originalmente, entonces lo que tendríamos es que el segundo punto estaría aquí. Entonces h sería ahora esto nada más, ¿no? Y ahora la recta que une a los puntos iría de aquí para acá nada más. Aquí visualmente, a pesar de que me estoy yendo nada más a la mitad de h, o sea, en vez de tomar toda la h original, estamos tomando la mitad de h. Lo que podemos ver es que ahora la recta, esta línea verde, coincide más con la línea roja, que es la gráfica de la función. Es decir, ya la diferencia entre la línea recta y la gráfica roja en este segmento es mínima. Entonces podemos decir aquí que ya esta pendiente calculada de esta forma, pero ahora con la h a la mitad, con este nuevo punto, esta pendiente de la línea verde es más parecida a la pendiente de la gráfica de la función en esta región. Y así podemos seguir el proceso límite de manera que hacemos lo que conocemos en la teoría de límites, que h tienda a cero, ¿no?
O sea, el valor de la pendiente, o sea, el límite de esta pendiente, cuando h tiende a 0, sería el límite cuando h tiende a 0 de precisamente de esa pendiente que es f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, en el límite, cuando h tiende a 0, pues serían los puntos, estarían tan cercanos que si hacemos un zoom en la gráfica, pues en ese segmentito que llamamos en cálculo diferencial, ¿no? Cuando h tiende a 0, tendríamos un cambio de x, ya no sería delta x, sino recuerden que empezamos a utilizar la notación de x, le llamamos un diferencial de x. Es un cambio infinitesimal, tan pequeño que tiende a 0, y entonces si hacemos que esta h tienda a 0, entonces los dos puntos van a estar tan infinitesimalmente cercanos. La pendiente de esa recta verde entre esos dos puntos cuando h tiende a 0 coincide con la pendiente de la gráfica de la función en ese punto. Ya podemos hablar de un punto porque si h tiende a 0, pues ya no podemos hablar de que un punto y el otro, ¿no? Y entre dos puntos, sino como que ya sería la pendiente en ese punto, ¿no? Y sería además, es una razón de cambio, entonces el significado geométrico es este, ¿no? Sería esto precisamente es la definición de la derivada de una función en x. Entonces, ese es aquí lo puse de hecho arriba, ¿no? Esa es la definición formal. La derivada de f en el punto x es el límite, este límite, ¿no? Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto y, eh, y también representa tasas de cambio, velocidades de cambio de lo que represente la función. Por ejemplo, en mecánica, pueden estar ustedes viendo que la posición de un objeto puede ser la función y el tiempo puede ser la variable. Entonces la velocidad es una derivada, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Es decir, la velocidad sería qué tan rápido está cambiando algo de posición al pasar el tiempo, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? De qué otras cosas puede representar, pero en general son razones de cambio, ¿no? ¿De qué? De lo que represente la función. Y bueno, entonces esto es el concepto de derivada, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos. Ustedes saben que la derivada de una función se calcula utilizando diferentes reglas. Hay unas tablitas, ¿no?, que les voy a compartir porque no tienen que estar utilizando la definición cada vez que van a calcular una derivada. Es como si un carpintero cada vez que va a hacer un mueble tuviera que fabricar sus propias herramientas, ¿no?, para hacerlo. Pero sí conviene saber el significado, la definición y hacer alguna vez un cálculo de alguna derivada utilizando precisamente esta definición. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, ¿no? Dos casos sencillos. Vamos a aplicar esta definición de derivada el caso de que la función sea una constante. Puede ser, por ejemplo, 5, 4, cualquier valor, ¿no? Entonces, si aplicamos esta función, que sea una constante, entonces vean, f de x es c, definimos un f de x más h, ¿qué sería? Sería la función evaluada, en vez de evaluarse en x, la vamos a evaluar en x más h. Pero como es una constante, la función no cambia aunque cambie x, o sea que f de x más h sigue siendo c, porque no aparece aquí en la regla de cómo calcular la función, no aparece x, ¿no? Entonces sigue siendo
el mismo valor. Entonces, aquí calculamos este límite. Recuerden que la derivada, como se define en términos de este límite, si este límite no existe, entonces la función no puede derivarse, ¿no? Vamos a trabajar en este curso breve, pues nada más con funciones que sí sean derivables en las que este límite va a existir, ¿no? Pero puede darse el caso de funciones no derivables, porque si no existe este límite no podemos calcular la derivada, ¿no? Bien, entonces el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Aquí sustituimos como f de x más h es la misma constante y f de x también sobre h. Aquí tendríamos directamente 0, ¿no? Aquí voy a poner todos los pasos. Límite cuando h tiende a 0 de c menos c sobre h. Entonces aquí va a ser 0, ¿no? Porque el denominador se hace 0 y entonces la derivada de una constante es 0. Aquí es importante la notación, ¿no? Vean que aquí yo puse el límite de esta pendiente, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Y dije que esto es la derivada. Se indica como la f, que indica la función que se está derivando, con aquí una prima, f prima. Esa sería la derivada. Entonces aquí también tendríamos f prima. Esta es una notación para la derivada, no es la única, ¿no? Vamos a ver también otras opciones que hay para representar a la derivada. De hecho, ponemos aquí rápidamente, ¿no? Todas estas notaciones son equivalentes. Ustedes pueden ver la derivada de una función de esta manera. También la pueden encontrar de esta forma. Esta segunda forma se justifica en el sentido de que f de x más h menos f de x es una diferencia realmente de la función evaluada en x más h comparada con lo que vale en x. Y cambia en vez de delta una d porque esto ya sería un cambio infinitesimal, ¿no? Si la h tiende a 0, la función tampoco se espera que cambie mucho, porque entre menos cambie x, la función va a cambiar menos, ¿no? Entonces, si el cambio en x, recuerden que el cambio en x es h tendiendo a 0, ¿no? Entonces, el cambio de la función también es infinitesimal. Tenemos entonces esta segunda notación. A veces, en vez de f, utilizamos y. Recuerden que cuando graficamos una función, pues se utiliza mucho y, ¿no? Y en vez de f de x. Entonces, por eso a veces van a ver también la derivada de y respecto a x. Todas estas son notaciones equivalentes. Y una notación un poco diferente, a veces se utiliza una d mayúscula y como subíndice x para indicar que es derivada respecto a x de una función. Cualquiera de estas notaciones son equivalentes. La última es útil sobre todo cuando tenemos varias variables que no vamos a ver aquí por el límite de tiempo, lógicamente, ¿no? De funciones que dependen de varias variables. En ese caso, pues es cómoda esta notación porque pueden derivar respecto a cada una de las variables. Bien, vamos a hacer otro ejemplo con la definición. Vamos a hacer f de x igual a x cuadrada.
Bueno, ustedes ya saben que que la derivada de x cuadrada es 2x, ¿no? Pueden haber visto en sus cursos de cálculo. Aquí vamos a calcularlo de acuerdo a la definición. Entonces, empezamos escribiendo f de x es igual a x cuadrada, f de x más h, entonces va a ser lo que vale la función cuando x vale x más h, ¿no? O sea que aquí tendríamos f de x más h va a ser x más h al cuadrado. Y entonces la derivada la calculamos como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, que sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es x más h al cuadrado, menos f de x que es x al cuadrado entre h. Desarrollamos este binomio. Seguimos aquí poniendo que es el límite cuando h tiende a 0. El primer binomio es x cuadrada más 2x por h más h cuadrada, ¿no? Y luego hay que restarle el x cuadrada que está aquí entre h. Entonces vean que las x cuadradas se van a eliminar. Se eliminan estas x cuadrada y nos quedan 2xh. Seguimos poniendo aquí el límite. 2xh más h cuadrada sobre h. Luego aquí podemos factorizar el numerador. Los dos términos contienen h, así que factorizamos h por 2x más 1. Bueno, más h, ¿no? 2x más h. Aquí está 1. 2x más h sobre h. Y ahora, al acomodar de esta forma, notamos que podemos eliminar la h, una h del numerador con la del denominador, y esto ahora es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, y nada más, ¿no? Porque ya se eliminó el del denominador. Tenemos aquí 2x más h. Ahora tenemos una suma de límites. Límite cuando h tiende a 0 de 2x más el límite cuando h tiende a 0 de h. El límite de h cuando h tiende a 0 pues es 0, este es 0, y nos queda entonces el primero límite de 2x cuando h tiende a 0. Como aquí ya no aparece h, ya no le afecta, por lo tanto este sería 2x el primer límite, el segundo 0, y ya tenemos la derivada, ¿no? Entonces, si la función es x cuadrada, su derivada es 2x. Bien, entonces, en principio, cualquier función que ustedes tengan, si aplican esta definición de derivada, pueden encontrar la derivada de la función. En algunos casos va a ser sencillo, en otros casos va a ser muy complicado, dependiendo de la función. Sin embargo, pues aquí es más que nada para ilustrar, ¿no? Para que quede clara la definición y cómo se obtienen todas esas reglas de cálculo de derivadas que ustedes van a tener en una tablita, que es la que van a utilizar, ¿no? No vamos a estar, no van a estar haciendo esto para cada función que tengan que derivar.
Pero este es el origen de todas las fórmulas para derivar, ¿no? Y algunas es pues un poco más complejo obtenerlas, porque no todas las funciones son iguales. Estas es el tipo de funciones más sencillas, ¿no? Y entonces las fórmulas básicas de derivaciones, es decir, las primeras que vamos a tener son, por ejemplo, la derivada de una constante, que es, aquí demostramos que la derivada de una constante es cero, la derivada de una potencia, de hecho, esta es una potencia no x cuadrada, y la derivada de una función por una constante, la suma y resta de funciones, productos y cocientes. Entonces, voy a ponerles aquí en este espacio una, una tablita, ¿no? Con esas reglas de derivación de esas funciones que les voy a pegar. Un momento, ¿no? Y hacemos algunos ejercicios con estas fórmulas. Estos archivos se los voy a compartir también hoy, los de las clases anteriores. Esto que escribo en la pizarra. A ver, capturar. ¿Dónde están? Sí. Ahí la debe aparecer en la pantalla, pero ¿dónde está? Aquí. No, esperemos que se pegue bien. Ahí está. Lo voy a amplificar. Tengo que cambiar aquí la flecha. A ver, me dicen si ahí ya se pueden visualizar bien, ¿no? El tamaño de la letra. Creo que sí, ¿verdad? En pantalla. ¿Las ven bien todos? Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Aquí. Entonces, vean, las fórmulas básicas de derivación, la derivada de una constante, como lo demostramos aquí, a partir de la definición, es cero. La derivada de una potencia x a la n es n por x a la n menos 1. Estamos suponiendo que n puede ser cualquier número real. N no tiene que ser necesariamente un entero, puede ser un número que sea, con que sea un número real. Puede ser .75, puede ser pi incluso. Luego la derivada de una función que esté multiplicada por una constante, ¿no? La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. La suma, más bien la derivada de la suma o resta sería la suma o resta de las derivadas, y la derivada del producto de dos funciones f y g es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Y luego tenemos aquí la regla para derivar una fracción, un cociente de funciones. Sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo operan haciendo algunos ejemplos. Resolviendo algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a empezar con un ejercicio que a la vez utilice dos reglas, ¿no? Dos o tres reglas. Vamos a ver. El ejemplo es f de x igual a 3, x a la 4, menos 5, x al cubo,
más 2x menos 7. Vean, esta función permite usar más de una regla a la vez, porque es una suma de funciones y algunas de las funciones de la suma son funciones multiplicadas por un escalar y son potencias también. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que ver es que es una suma de funciones. A veces esta notación de f' también la podemos utilizar encerrando entre paréntesis la expresión y poniendo aquí prima. Por ejemplo, la derivada de 3x a la 4 la podemos indicar también a veces así, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a ir paso por paso, entonces, ¿no? El f' de x va a ser la derivada, vamos a ver esta notación respecto a x de 3x a la 4 menos la derivada respecto a x de 5x al cubo, más, aquí ya estoy de una vez sacando, de hecho, el menos 1 hacia afuera, más 2, ven, bueno, podemos así de una vez sacar las constantes, aprovechando que la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, entonces vamos a sacar de una vez las constantes. Estoy tratando de hacer aquí todos los pasos, ¿no? Para cuestiones de claridad, pero si ya tienen ustedes destreza y lo pueden hacer mentalmente más pasos, lo pueden hacer. Yo aquí voy a hacer todos los pasos para que quede lo más didáctico posible, ¿no? Pero si ustedes ya tienen esa habilidad, lo pueden aplicar. Entonces tendríamos aquí 3x a la 4. Nada más voy a poner aquí el signo, derivada respecto a x de 5x al cubo, más la derivada respecto a x de 2x menos la derivada respecto a x de 7. Entonces aquí sacamos las constantes, sería 3 por la derivada respecto a x de x a la 4 menos 5 por la derivada respecto a x de x al cubo, más 2 por la derivada respecto a x de x, ¿no? Y la derivada respecto a x de una constante sabemos que es 0. Eso ya lo dejamos como 0. Y ahora vamos a aplicar de aquí de esta tabla, vemos que vamos a aplicar la fórmula para la derivación de potencias, ¿no? Sería, si tenemos algo elevado a la n, la derivada es ese exponente y luego le queda a x el exponente n menos 1. O sea que aquí tendríamos en el primer caso 3, la derivada de x a la 4 sería 4 por x a la 4 menos 1, que sería 3. Luego menos 5, la derivada de x al cubo sería 3 por x a la 3 menos 1, o sea, al cuadrado. Y luego más 2, la derivada de x es x a la 1. Por lo tanto, aquí va a ser 2 por 1 y x a la 0, ¿no? X a la 1 menos 1 es x a la 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1, así que queda como 2. Tendríamos aquí 12 x al cubo menos 15 x cuadrada más 2. Y aquí tendríamos la derivada, ¿no?, de esta función f' igual a 12x cúbica menos 15x cuadrada más 2. Aquí podemos ver un patrón, ¿no? Que aquí podemos seguir siempre que tengamos funciones de este tipo. Sería el exponente por el coeficiente, 4 por 3, 12, es lo que nos dio aquí. Aquí sería 5 por 3, 15, también acá. Y aquí 2, ¿no? Porque el exponente de x es 1. Y así ya, cuando lo vamos a hacer, que ya estamos familiarizándonos con estas reglas, lo podemos ir haciendo así, ¿no? Y reducimos el exponente en 1.
Bien, aquí ya tenemos un ejercicio donde aplicamos más de una de las reglas. Vamos a hacer otro ejercicio. F de X va a ser un producto de X cuadrada más 1 por X al cubo menos 2X. Entonces aquí vamos a aplicar esta regla, ¿no?, de el producto de dos funciones f de x, g de x. Entonces voy a poner aquí la regla. Cuando tenemos el producto de f de x por g de x, si queremos la derivada, es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Aquí, como esto es conmutativo, lo podrían hacer también en el otro, en el orden inverso, ¿no? Les daría lo mismo. Bien, entonces aquí hay que derivar ambas funciones porque vamos a ocupar las derivadas de las dos. Entonces, la derivada de x cuadrada más 1, esto es una suma, sería la derivada de x cuadrada más la derivada de 1. La derivada de x cuadrado, esto es una potencia, sería 2, ¿no? 2x a la 1 o 2x. Y la derivada de 1, como 1 es una constante, queda como 0. Entonces, esto es la derivada de x cuadrada más 1. Y la derivada de x al cubo menos 2x sería, tenemos otra vez x al cubo, la derivada es 3, el exponente queda reducido en 1, 3x cuadrada, y la derivada de menos 2x sería menos 2, nada más, ¿no? Porque tendríamos x a la 1, y sería 1 por 2, y x a la 0 quedaría. Entonces 3x cuadrada menos 2. Y aquí ya tenemos las dos derivadas. Entonces ya podemos calcular la derivada de f'. Sería entonces la derivada de f, que es 2x, por g de x, que es x al cubo menos 2x, más f de x, que es x cuadrada más 1, por la derivada de g. Recuerden que esto es f y este es g, ¿no? Y aquí entonces esta sería la derivada de f y esta es la derivada de g. Ok, f x cuadrada más 1 por la derivada de g, que es 3x cuadrada menos 2. Aquí ya tenemos la derivada. Lo que quedaría sería desarrollar, ¿no? Por ejemplo, 2x por x al cubo menos 2x. Aquí es una suma, ¿no? Entonces vamos a desarrollar cada una de las partes. 2x por x cúbica menos 2x nos daría 2x a la 4. Y luego 4 negativo, ¿no? 2 por menos 2, 4. X al cuadrado. Eso es el producto de 2x por x al cubo menos 2x. Y luego aquí aparece otro producto. En la segunda parte de la suma, ¿no? Sería x cuadrada más 1 por 3x cuadrada menos 2. Aquí tendríamos que multiplicar x cuadrada por los dos términos del segundo binomio más 1 por
el segundo binomio. O sea que aquí va a ser x cuadrada primero por 3x cuadrada sería 3x a la 4. Y luego x cuadrada por menos 2 sería menos 2x cuadrada. Ahora 1 por 3x cuadrada sería 3x al cuadrado y luego menos 2. Aquí podemos ver que vamos a tener, a ver, 3x cuadrada menos 2x cuadrada, 3x cuadrada menos 2, ¿ok? Tenemos aquí entonces 3x a la 4 y podemos simplificar las x cuadradas, ¿no? Y 3x a la 4, nada más tenemos un término. Entonces tenemos menos 2x cuadrada más 3x cuadrada sería más x al cuadrado menos 2. De esta forma, ¿no? Ok, entonces ya sumando los dos términos aquí de la derivada, los ponemos aquí. F', o sea, la derivada, es entonces 2x a la 4 menos 4x cuadrada. Maestro, Sí, es x cuadrada más 2 arriba, ¿qué no? x cuadrada más 2 Por 3x cuadrada. Lo multiplico por 1. x cuadrada más 2, ¿en qué parte? ¿Aquí? No sé si Le en dio el la respuesta, 3x cuadrada le había puesto. 3x cuadrada, un momento. Menos 2. Acá 3x abajo la cuadrada respuesta. menos 2. A ver, aquí es 3x cuadrada menos 2 y luego x cuadrada. mm, mm, A ver, en el producto, ando buscando aquí. Esa, ajá, ahí, en x Ok, cuadrada. X ok, cuadrada. aquí tenemos, es el x cuadrada más 1, que era x cuadrada más 1, es esto, ¿no? Ah, ok. Es que pensé que era Este un es el 2 ahí, cuadrado pero menos no. 2. Ah, no, este viene de aquí, ¿eh? Ajá, ok. Es este término. Ah, ok, muchas gracias. Ok, no, pero está bien que estén atentos, porque sí, a veces se le puede a uno equivocar aquí también en la pizarra. Bien, entonces es x cuadrada más 1. Muy bien, entonces vamos bien, ¿verdad? Tendríamos 3x a la 4. Bueno, aquí sería la suma, ¿no? Entonces, aquí ya nada más sumaríamos. El primer producto son 2x a la 4 menos 4x cuadrada. Y luego el segundo más 3x a la 4 más x al cuadrado menos 2. Ahora ya tenemos la suma de los dos productos. Vamos a ver qué podemos reducir. Sería 2x a la 4 y acá tenemos 3x a la 4. O sea que tendríamos 7, ¿no? A ver, 7x a la 4 o 5. 5, ¿no? 2 y 3, 5. 5x a la 4. Lo voy a subrayar aquí, ¿no? Para no contar los dobles. Y luego x cuadrada sería menos 4 más 1. Sería menos 3, ¿no? Menos 3x al cuadrado. Y nos queda nada más el 2 aquí solo, ¿no? Menos 2. Y aquí tendríamos ya la derivada del producto. A ver, si quieren revisen los pasos por si hay alguna, si alguien tiene alguna duda, ¿no? Aquí del procedimiento completo. Entonces esto ya sería la derivada.
Bien, si no hay aquí alguna duda, vamos a hacer ahora un ejemplo con la regla del cociente. O sea, una función que a su vez sea un cociente de funciones. Y va a ser la función f de x igual a x cuadrada más 1 entre x menos 1. Bien, entonces aquí lo podemos ver como un cociente de funciones de la forma f de x sobre g de x, donde f de x la identificamos como x cuadrada más 1 y g de x como x menos 1. Si nos vamos a la tabla de las reglas, tenemos aquí la derivada de f entre g, es esta, ¿no? Que sería, vamos a ponerla aquí, la derivada de el numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Esta sería la derivada, ¿no?, de la función f'. Bien, entonces necesitamos la derivada del numerador, la derivada del denominador y el denominador al cuadrado. Aquí podemos calcular directamente la derivada del numerador, que es x cuadrada más 1. La derivada entonces sería 2 por x nada más, ¿no? Y la derivada del denominador sería la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces nada más g', la derivada de g es 1. Y aquí tenemos las dos derivadas. Necesitamos también g de x al cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos todo para sustituir en la regla, ¿no? Así que la derivada de x cuadrada más 1 entre x menos 1 es la derivada de f, que es 2x multiplicando a g de x, que es x menos 1, luego menos f de x, que es x cuadrada más 1, es 1, mi letra es un problema, a veces yo también me confundo. X cuadrada más 1, que es f, luego la derivada de g, que es 1 nada más, y todo esto entre g al cuadrado, o sea, x menos 1 al cuadrado. En principio aquí ya tenemos la solución, lo demás es nada más desarrollar y simplificar, ¿no? Aquí antes de continuar una nota, ¿no? A veces en vez de poner f's y g's, van a ver que se usan u's y v's para las funciones, ¿no?, en vez de f y g. En ese caso la regla de derivación pues sería, lo ponen como u' por b menos v' sobre b cuadrado, ¿no? Indicando u' la derivada del numerador, b' la derivada del denominador, ¿no? Cuando se escribe aquí es un poco mnemotécnico también, ¿no?, porque sería b cuadrada, ¿no? O sea, como que rodea ahí. Pueden usar cualquiera de las dos, ¿no? Pero pueden aquí recordar que esto es como en el caso del producto, nada más que aquí cambian un signo, ¿no? Derivan siempre la primera función, f' por g,
y luego FG'. Bien, entonces aquí ahora hay que desarrollar. Necesitamos entonces, lo pueden hacer todo junto o así separado, ¿no? Para como prefieran. Aquí lo voy a poner separado, 2x por x menos 1. La primera parte, ¿no? Sería 2x por x, sería 2x cuadrada. Y luego 2x por menos 1 sería menos 2x. Y la segunda parte, que sería x cuadrada más 1, pues por 1 sería pues esto mismo, ¿no? Aquí no hay en realidad alguna operación que hacer, ya nada más los molestamos porque aquí hay un signo menos, ¿no? Pues seguimos aquí haciendo las operaciones. F' es, en vez de 2x por x menos 1, ponemos 2x cuadrada menos 2x, y en vez de x cuadrada más 1, bueno, queda igual, ¿no? Nada más que aquí hay un signo menos, así que va a ser menos x cuadrada menos 1. Hay un cambio de signo por este menos que está aquí, ¿no? Todo eso es entre x menos 1 al cuadrado. Ahora vemos aquí que tenemos 2x cuadrada menos x cuadrada. Sería nada más una x al cuadrado. Una x al cuadrado y se agrupando estos dos, ¿no? Luego menos 2x menos 1 entre x menos 1. Yo voy a poner x cuadrada, pero es x menos 1 al cuadrado. De hecho, aquí ya hasta ahí queda, ¿no? Sería la derivada de este cociente de funciones. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé, ¿hay preguntas? ¿Alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. A ver, por ejemplo, a ver, una función que sea con una n que no sea entera. Por ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x. Bien, en este caso tenemos una raíz cuadrada. Podemos aplicar la regla para derivación de potencias de x, porque aquí la restricción nada más es que n sea un número real, pero no tiene que ser un número entero. Entonces, la raíz cuadrada de x es igual que x a la 1 medio. Es decir, 1 medio es un número real, no es entero, pero es real, entonces podemos usar la misma fórmula. Así que f' de x sería el exponente, multiplica, y luego aquí sería x a la 1 medio menos 1. O sea, quedaría menos 1 medio. O sea, sería 1 medio de x a la menos 1 medio. Pero cuando tenemos, recuerden, x a un exponente negativo, esto es igual a 1 entre x a la... O sea que esto sería igual a 1 medio de 1 entre x a la 1 medio. Y otra vez, x a la 1 medio es la raíz cuadrada. O sea que esto sería 1 medio de 1 sobre raíz de x.
Si ya tienen práctica, lo pueden hacer, ¿no? Así mentalmente, ¿no? Sabrían que sería x a la menos un medio, por lo tanto, 1 entre raíz de x. Si no, no se preocupen, pues, se puede hacer metódicamente de esta forma y ya luego se van a habituar. Bien, este sería lo podemos poner en una sola fracción, de hecho. Algo como esto, ¿no? 1 entre 2 raíz de x. Y a ver, voy a ponerles aquí una tabla un poco más completa, que incluya, que son también funciones básicas. ¿Dónde quedó? Tenía una tablita aquí. Aquí está. Y son las que ya tenemos, pero unas pocas más. Para incluir unas que se usan mucho, el número b, logaritmo natural, seno y coseno. A ver, aquí voy a hacer la captura para pegarlo directamente. Teníamos hasta la división. Capturar y ¿dónde está? Aquí. Aquí lo voy a pegar. Y ahora ahí está. Ahora lo amplificamos. Son estas cuatro, ¿no? Pues ven, esta ya incluye, aquí ya se incluyen otras funciones que son muy comunes, el número e, el logaritmo natural, seno y coseno. Entonces tenemos la derivada del exponencial, es el mismo exponencial, el logaritmo natural 1 entre x, la derivada del seno del coseno y coseno menos seno. Entonces agregamos estas a la tabla, ¿no? Y vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ya que estamos con raíces cuadradas. f de x y va a ser raíz de x por x cuadrada. A ver, ¿cómo abordaríamos esta función? Aquí lo primero que hay que darse cuenta que es un producto que podemos escribir en otra forma, ¿no? X, raíz de x es x a la 1 medio y tenemos x cuadrada. O sea, esto lo podemos escribir como 1 medio más 2, que serían 5 medios, ¿no? En total, para poner el exponente como un solo número real. Y entonces ya podemos derivar directamente, sería el exponente 5 medios por x, y el exponente de x queda como 5 medios menos 1, sería 5 medios menos 2 medios, 3 medios, ¿no? X a la 3 medios. Que también se puede escribir de esta forma, 5 medios. En principio aquí ya está correcto, ¿no? En un examen ya, si llegan hasta aquí, ya está correcto. Pero también lo podemos cambiar a 5 medios que podríamos poner así, ¿no? Raíz de x al cubo. O también ponerlo
como x raíz de x. 5 medios de x es a la 2 medios. Para completar los 3 medios, ponemos una raíz cuadrada, pero en principio hasta aquí ya está resuelto correctamente, ¿no? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. F de x igual a 1 entre x al cubo más 1 entre, no, perdón, 4 entre x. 4 entre x. Entonces, aquí tenemos una función que es una suma de funciones. Por lo tanto, la derivada va a ser la suma de las derivadas. Aquí lo que podemos ver es que esta función, para aplicar la regla de las potencias, notamos que 1 entre x al cubo también la podemos poner como x a la menos 3. Y 4 sobre x también la podemos escribir como 4 por x a la menos 1. Y entonces ya podemos aplicar la regla para la derivada de una potencia, ¿no? F' de x sería entonces, derivamos la primera, que sería menos 3 por x a la menos 4, se reduce el exponente en 1, y luego menos 4, porque sería 4 por menos 1. Bueno, podemos hacer así por pasos, más 4 por menos 1, y x a la menos 2, menos 1 menos 1, ¿no? Y aquí tendríamos entonces menos 3. Esto lo podemos ahora reescribir como menos 3. Y el x a la menos 4 sería como 1 entre x a la 4. Y el segundo término es menos 4 sobre x cuadrada. Y aquí tenemos la derivada. O sea, convertimos los exponentes negativos a exponentes positivos que van al denominador, ¿no? Como estaban originalmente. Entonces tenemos esa derivada. Voy a buscar aquí ejercicios un poco distintos que sean complementarios. Aquí una combinación. A ver, una G. Hemos estado usando nada más la letra F, ¿no? Pero ustedes pueden llamarle una función G, H, le pueden poner diferentes, usar diferentes letras, ¿no? Con diferentes etiquetas. Vamos a usar aquí G de X igual a raíz de X más 1 sobre X al cubo. Entonces, aquí nos damos cuenta que G de X la podemos escribir como X a la 1 medio más X a la menos 3, ¿no? Y entonces ya aplicamos la regla de las potencias. Aquí sería 1 medio de X a la menos 1 medio. Y el segundo sería menos 3 X a la menos 4. O sea, es 1 medio de 1 sobre x a la 1 medio, que es una raíz cuadrada, menos 3 sobre x a la 4. Y en el último paso dejamos esto como 1 sobre 2 raíz de x menos 3 sobre x a la 4. Y ahí está la derivada, ¿no?
Muy bien, vamos a buscar aquí una que tenga con las funciones adicionales, seno, coseno. Vamos a poner Q de X igual a 3 por el seno de X menos 2 coseno de X más 5e a la X menos logaritmo natural de X. Aquí combinamos varias funciones, ¿no? Entonces, Q' de X, la primera sería aquí es 3 veces el seno, al derivar el seno, recuerden en la tabla es el coseno, así que sería 3 veces por el coseno de X y luego menos 2 por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de X, luego más 5 veces la derivada del número E, es el mismo número E, o sea que quedaría igual, ¿no? E a la X y la derivada del logaritmo de X es 1 entre X. Son las últimas que agregamos aquí, ¿no? O sea, aquí que tendríamos menos 1 sobre X. Y aquí eliminamos el signo, menos 3 coseno de X más 2 seno de X más 5e a la X menos 1 sobre X. Y ahí tenemos la derivada. Aquí son funciones trigonométricas sencillas y logarítmicas también, ¿no? Mañana vamos a ver la regla de la cadena, que permite derivar funciones de este tipo, pero con argumento más complejo, ¿no? Vamos a ver aquí otro ejercicio. A ver, le pusimos. Vamos a aplicar aquí una con el producto. F de X igual a 3X cuadrada más 2 por X al cubo menos 5X. Bien, aquí identificamos que esto es un producto, ¿no? Es una función por otra función, entonces tenemos entonces que la derivada va a ser la derivada de la primera, que sería, aquí sería 6X, nada más, ¿no? Porque la derivada de 2 es 0, por la segunda función. Y luego más la primera función, 3X cuadrada más 2 por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda sería 3X cuadrada menos 5. Y ahora lo que sigue sería multiplicar cada uno de los términos. Podemos hacer por separado o en el mismo renglón, ¿no? Bueno, aquí como lo hemos estado haciendo por separado, vamos a hacerlo de esa misma forma. 6 por X al cubo menos 5X serían 6X a la 4. Y luego menos 6 por 5 sería menos 30X al cuadrado. Este sería el producto de 6X por X al cubo menos 5X. Y luego 3X al cuadrado más 2 por 3X al cuadrado menos 5. Tendríamos que multiplicar 3X al cuadrado por el segundo binomio,
más 2 por el segundo binomio. Sería 3x al cuadrado por 3x al cuadrado. Serían 9x a la 4. 9x a la 4. Y luego 3x al cuadrado por menos 5 sería menos 15x al cuadrado. Ahora 2 por 3x cuadrada menos 5 sería 2 por 3x al cuadrado, sería más 6x al cuadrado. Y luego 2 por menos 5 menos 10. Y ahí tenemos los dos. Aquí se puede simplificar porque aparece 15x cuadrada y 6. O sea que tenemos 9x a la 4 y menos 15 más 6. Menos 15 más 6 sería menos 9x cuadrada menos 10. Y ahora ya sumamos 6x a la 4 menos 30x cuadrada más 9x a la 4 menos 9x cuadrada menos 10. Voy a escribirlo aquí abajo. G' de x sería 6x a la 4 menos 30x cuadrada más 9x a la 4 menos 9x cuadrada menos 10. Y aquí ahora sumamos. Vamos a tener las x a la 4, ¿cuánto nos va a dar? Las x a la 4 serían 6 más 9, o sea que nos daría 15, ¿no? 15 x a la 4 15x a la 4, voy a escribir este 4 bien, ¿no? Para que aparezca 4, aquí está. 15x a la 4 y luego los x, ahí suma 6 y 9, ¿no? Ahora las x cuadradas serían menos 30 menos 9, o sea, sería menos 39 x cuadrada menos 10. Y ahí está la derivada, ¿no? Tenemos la derivada y vamos a hacer un 8 minutos, podemos hacer uno o dos, así sencillo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un f de x, otro ejemplo aquí. E igual a x cuadrada por seno de x. Bueno, aquí tenemos un producto, ¿no? Vemos a x cuadrado como una función y al seno de x como la otra función. Entonces necesitamos la derivada de los dos. La derivada de x cuadrada sería 2x y la derivada del seno de x es el coseno. Y entonces ya podemos derivar. Tendríamos la derivada de la primera, que es 2x, por la segunda función, que es seno de x, más la primera función, que es x cuadrada, por la derivada de la segunda, coseno de x. Bueno, ya así queda, ¿no? Ya no la podríamos simplificar más. X cuadrada coseno de x. Quedaría de esta forma. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Bien, pues yo creo que aquí vamos a
Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy y mañana vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena básicamente son estas mismas reglas que tenemos aquí, pero con argumentos de las funciones un poco más elaborados, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos senos de x, coseno de x, logaritmo de x, pero no siempre tenemos una función tan sencilla, ¿no? Podemos tener un coseno de una función o un logaritmo de una función. Entonces, esos los podemos resolver usando la regla de la cadena, que va a ser el tema de mañana, junto con el de máximos y mínimos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, ok, entonces, si no hay preguntas, continuamos mañana. Les quería preguntar si mañana tendrían inconveniente de que la clase fuera a las 9 en vez de las 10. Por mí no hay problema. ¿No? Ok. Sí, está Igual, bien. sin problema, igualmente. Muy bien. Entonces, mañana iniciamos a las 9 entonces. Ok, bueno, entonces hasta mañana y saludos a todos. Ya, profe, nos vemos. Qué bonita Luego. tarde. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Aquí Dayana levantó la mano. No sé si quieres comentar algo. Sí. Sí, una pregunta nada más para el examen. Que Sí, dime. si en el examen, no sé si ya lo mencionó o pero pues vamos a poder sacar tablitas o algo así, ¿o no? Sí, estas mismas tablitas de clase las pueden juntar en una sola y las pueden usar el día del examen. Claro que sí. Bueno, gracias. No hay de qué. Ya, profe, nos vemos. Hasta luego.